Tanto las notas numéricas como los premios son subjetivos, y el rango de libre albedrío en los criterios tiene un margen mucho más amplio del que podríamos creer en primera instancia. Hola a todos, yo soy el todopoderoso Doctor Profeta, y espero que esta sea la última vez que dedico un ensayo a este tema. Si preguntan por qué este video lo estoy haciendo con un tono tan informal, es porque creo que este es un tema que vale mucho la pena hablar en plan de tú a tú, razón por la cual tampoco pueden esperar que este video tenga una estructura, digamos, estructurada. Pero bueno, lo que me trae aquí hoy es el hecho de que el pasar del tiempo hace que la gente cambie, y entre esos cambios está el hecho de que yo ya no creo en muchas de las cosas que creía cuando inicié este canal. Si tuviera que resumir cuáles son los factores que me inspiraron a grabar las palabras que estoy grabando ahora, serían prácticamente todos esos videos de usuarios de internet, a los cuales no nombraré ninguno por respeto a sus personas, pero probablemente varios de los que están viendo este video sabrán connotar a algunos, sean hispanohablantes o angloparlantes, donde expresan sus quejas en plan le han robado el Oscar a tal película, o le han robado el GOTY a tal juego, o tal artista no se merecía ese premio porque este otro lo hizo mejor. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Mis queridos auguradores de la libertad y defensores de la Tierra Santa, siento ser yo el que se los diga, pero casi todas las grandes y medianas ceremonias de premios, si no es que todas, son ante todo un reconocimiento a la popularidad. Y creo que ese es un buen punto de partida, ya que por poner un ejemplo, Lisa, un videojuego reminiscente de la estirpe de Undertale, estuvo en boca de muchos de los entusiastas de la escena indie, y francamente yo no recuerdo haber visto o leído a alguien que no lo recomendara. Pero la cosa está en entusiastas de la escena indie, que son seguidos por otros entusiastas de la escena indie, los cuales muy probablemente carecen de una voz con suficientes parlantes como para que el juego adquiera suficiente notoriedad en su año de salida. Que quede claro que yo no estoy diciendo que tu juego favorito no se merezca un premio por no ser popular, pero si no es popular, ¿cómo esperas que lo tomen en cuenta para ser nominado a un premio? Y más aún el poder ganarlo. Por poner otro ejemplo, y de paso uno más reciente, está la categoría de animación en los Oscars. A muchos les hizo ruido que en la edición del 2019 no le dieran el premio a Klaus, y sí, a mí también me chirrió, pero tampoco podemos pretender que no hay una realidad en la otra cara de la moneda, porque también hay que tomar en cuenta que las personas que ejercen su voto en los Oscars, seguramente muchos no vieron esa película, y como no vieron esa película, entonces ¿cómo van a votar en favor de una película que no vieron? Y lo mismo podríamos decir de Ford vs Ferrari o varias de las interpretaciones de Christian Bale, sobre todo en Vice, porque sinceramente no entiendo lo que pasó ahí. Lo siento, no pude contenerme, pero creo que el formato que estoy utilizando es demasiado aburrido y, bueno, vale la pena hacerlo entretenido, ¿no creen? O mínimamente intentar que sea entretenido, o por lo menos pretender que lo hago entretenido. ¿Qué puedo decir? Me gusta pensar que soy entretenido. Y por favor no crean que los videojuegos están exentos de esto. Pero, y ya sé que a nadie le gusta escuchar al abogado del diablo, cuando te pones a pensar en retrospectiva en lo que es el tiempo y lugar en el que se dan estos premios, te das cuenta de que tanto los nominados como los premiados tienen más sentido de lo que podría parecer a primera vista. Porque sinceramente, ¿realmente habríamos podido predecir el alcance que tendría Fallout New Vegas años después de su lanzamiento? Porque si bien el tiempo ha ido deteriorando la percepción que tenemos sobre juegos como Red Dead Redemption, y ahí está Red Dead Redemption 2 con su no tan atípica conversación sobre el hecho de que es un juego con ideas muy contraintuitivas que en su búsqueda por el realismo acaba deteriorando la estimulación. Pero es que por mucho que hoy en día los entusiastas del RPG quieran defender a capa y espada como cruzados virtuales el estatus de Fallout New Vegas como uno de los pináculos del juego de rol de mundo abierto, no podemos ignorar por las buenas el hecho de que el juego es un desastre bugueado. Miren, yo no sé ustedes, pero para mí ese es uno de los mayores dobles estándares que puedan existir. Y efectivamente no creo que sea secreto el hecho de que yo detesto a Red Dead Redemption, pero al menos soy capaz de entender por qué una gran parte del público mainstream lo aprecia tanto. En su día fue el entre comillas y muy mal llamado juego definitivo de X setting fantástico. Tiene historia, tiene desarrollo de personajes, tiene gráficos apabullantes. Indudablemente un mejor resultado de playtesting que el de Fallout New Vegas. Y sí, damas y caballeros, esa fue mi parodia / imitación de Despefenbret. Y esas cosas que definen el mundo abierto rockstarteano que tanto aburre a muchas personas como yo, son algo que muchas otras personas no verán como un defecto, sino más bien como una virtud, además de que lo verán como algo preferible ante otros juegos que consisten en hacerte repetir las mismas misiones una y otra vez. Y eso solamente para empezar a jugarlo bien en la primera tanda de repeticiones. Probablemente más de uno ya se estará sintiendo identificado. Otro ejemplo, y este es uno que en particular me gusta bastante,
bastante es el caso de la edición del 2016 de los Game Awards, porque si bien yo también soy partidario de que un videojuego de solo multijugador en línea no solo no se deberían de tomar en cuenta para una premiación, sino que en general deberían de evaluarse de otra forma, técnicamente y desde un punto de vista que hace lo mejor posible para evaluar el gran todo de las cosas, sí existen razones bien justificadas y muy potentes, por cierto, para darle el Game of the Year a un juego como Overwatch y sucesivamente dejar en el olvido a esos otros juegos que también estaban nominados pero de los cuales ya nadie se acuerda, porque esos otros nominados, que ahora mismo son los olvidados, son juegos que caen en la categoría de lo que en inglés se conoce como one and done, es decir, un juego que juegas una vez, te lo pasas y una vez terminas de ver los créditos pues seguramente no lo vuelves a jugar, y puede que no necesariamente te tengas que olvidar de él, pero lo más probable es que cuando te acuerdes de él sea en una conversación y no tanto en ese momento donde te pones a pensar qué juego me gustaría volver a jugar otra vez. Y es que si nos ponemos a hablar en términos de por favor sincerémonos entre nosotros, nadie te va a juzgar porque en este momento literalmente estoy acabando con todas las razones posibles para seguir siendo juzgado. ¿Con cuánta consistencia tiendes a volver a jugar juegos de un jugador que no entren en tu top 10 o top 20 o tira o S de favoritos de todos los tiempos? Y se ha dicho de paso de principio a fin sin hacer trampas saltándote niveles. Y miren, si quieren puedo ser yo el primero en admitirlo, pero es que jamás hago maratones completas de mis series episódicas favoritas. Y casi todas las veces que veo episodios de The Last Airbender, casi siempre me salto las escenas del equipo Avatar para ir directamente a las escenas de Zuko. Y en ningún momento he llegado a sentir que estoy cometiendo un pecado. Ahora imaginen cómo trato yo a los puzzles en los videojuegos de acción. Y solo para que quede claro, yo no estoy aquí para decir yo estoy bien y tú estás mal, pero ¿de verdad me vas a negar que con todo lo que estoy poniendo sobre la mesa, de verdad no tiene ningún sentido el darle un premio a un juego que mantiene a su comunidad unida, volviendo constantemente a jugar un juego que aparentemente les encanta, versus un puñado de juegos que por lo menos en mi caso se quedarán en la estantería del coleccionismo? Y solo Arceus sabe cuántos eclipses tendrán que pasar para cuando quiera volver a jugarlos. Y a ver, antes de que alguien diga que Doom, Titanfall 2 y Uncharted 4 tienen multijugador y bla bla bla. Sí, gente, yo sé que tienen multijugador, yo sé que tienen una comunidad bastante activa, definitivamente más activa de lo que me esperaba en un principio. Pero es que volvemos a lo mismo, son premios a la popularidad y bueno, ¿qué había dicho al principio de que eran premios a la popularidad? Y miren, esto no se trata de señalar que el sistema está mal, hay corrupción y un montón de idioteces. Y oigan, un mensaje a todos los que se dedican a ese fantochismo. Te vendría bien salir más, conocer gente nueva y hacer ejercicio. Y eso lo digo porque sé por experiencia que te va a hacer bien. Si tuviera que hacer una sugerencia sobre cómo se podrían mejorar las premiaciones, y digo mejorar dentro del reino de las posibilidades, mi directriz sería que las premiaciones deberían de hacerse por lo menos unos 5 años después en relación al año del cual quieres hacer premiaciones, ya que realmente dejando pasar unos años es la única forma en la que puedes tener contexto sobre las obras de las que quieres hablar, y es que teniendo como contexto el cómo ha tratado el tiempo a tal o cual obra, es la única manera en la que podríamos estar totalmente seguros de qué ha sido revolucionario, qué ha marcado tendencia, etcétera, 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 o por lo menos seguros hasta un cierto punto. Pero si tuviera que hacer críticas contundentes, mis mayores quejas vendrían a ser las nominaciones redundantes, que poco o nada tienen que ver con las variadas destrezas de producción, sino que más bien sirven como una especie de relleno desorientado, y las categorías donde se premian a los eSports, que directamente son comparaciones que no tienen sentido. El problema con las categorías redundantes, es decir, mejor videojuego de acción, mejor videojuego de peleas, mejor videojuego RPG, es que si bien cumplen con la función de aportar variedad al conjunto, acaban siendo innecesarios cuando te das cuenta de que uno de los nominados en una de las categorías sobre específicas, casualmente también está nominado al GOTY general. En ese sentido creo que no estaría mal empezar a diversificar esa parte con conceptos de producción que por alguna razón no se molestan en tomar en cuenta. Mejor motor gráfico, mejor diseño adaptativo. En relación al tema, yo entiendo que a muchas personas les produce cringe que haya videojuegos que tengan tantas nominaciones, mientras que otros pasan a ser muy ignorados, y por favor inserten aquí una referencia al Death Stranding. Pero si te pones a pensarlo un poco en retrospectiva, haciendo una comparación con los Óscares, concretamente con las películas que
oscilaron las 10 nominaciones, de pronto no parece tan descabellado que un videojuego tan polémico como Death Stranding pueda ser considerado para tantas nominaciones. Y es que sincerémonos, tener esos efectos visuales con esas animaciones y esas distancias de dibujado cubren más de una parte del total de elementos que forman la producción de un videojuego, y así como comprendemos que no todos pueden darse el lujo de destacar en todos los apartados de producción de un videojuego, asimismo también es justo reconocerle el mérito a quienes sí lo hacen. Aunque no creamos que esas superproducciones merezcan ganar en todas y cada una de esas categorías, el que mínimamente merezcan una nominación ya no es tan descabellado, o por lo menos deja de serlo cuando pones todo esto en retrospectiva. Pero eso sí, las categorías que genuinamente me molestan y no entiendo qué es lo que están haciendo o qué es lo que tratan de lograr, son las dedicadas a los eSports. Y no me malentiendan, yo entiendo que los eSports son algo que tiene mucha trascendencia en el medio, pero bajo la sombrilla de una premiación ceremonial no tienen mucho sentido. Los videojuegos competitivos consisten en abrazar una limitación expansiva, es decir, y por poner un ejemplo, por mucho que podamos decir que el fútbol es el deporte rey, tampoco es como que exista la necesidad de poner en cuestión de por qué el béisbol es mejor que el fútbol. Simplemente universalmente aceptamos que cada deporte es su propio mundo y ninguno tiene que necesariamente relacionarse con el otro. Y ya ni hablar de las categorías donde se premia a tal jugador o tal entrenador de eSports, que directamente me recuerda esa escena de la película Space Jam, donde vemos a Michael Jordan, que es uno de los mejores basquetbolistas, tratando de ser un jugador de béisbol y no le sale bien. Quiero decir, ¿realmente podría el mejor jugador de Counter-Strike cargarse al mejor jugador de StarCraft en el Brawlhalla? Yo no dudo que Cristiano Ronaldo pueda bailarse a Tom Brady en el fútbol, pero si cambiamos el fútbol por fútbol americano, ahí la balanza cambia totalmente. Y en relación al tema de las premiaciones, y aprovechando que estoy editando este video de una forma muy cutre para poder hablar más, ¿sabías que es normal que la opinión de los reseñadores de la prensa, los influencers y la comunidad, es decir tú, sean tan dispares? Porque si bien hay personas a las que no les gustan los postres de canela, eso no significa que no haya personas a las que sí les gusten los postres de canela y los disfruten más que, digamos, un postre de chocolate. Yo, por ejemplo, prefiero más la vainilla que el chocolate, pero eso no significa que las personas que gustan del chocolate estén en un error por gustar del chocolate, porque si bien para mí un juego como The Witcher 3 se me hace tan aburrido que ni siquiera quiero dignarme en terminarlo, eso no significa que no exista ninguna razón para valorar bien a The Witcher 3, porque desde mi perspectiva The Witcher 3 se me hace un juego aburrido porque básicamente es uno de esos juegos ubisoftianos que consisten en carroñar chatarra, bostear números, spamear infinitamente como un masturbador profesional y la justificación de un bucle de tareas que se sostiene bajo el fundamento de contar una historia que mantiene el interés y dar al jugador un arma que lo hace sentir más poderoso que la vez anterior. Es algo que un buen porcentaje de las personas parecen valorar más que un juego como Sonic Forces. Un juego que si juegas con la mentalidad de únicamente progresar en automático hacia el final de la historia, pues normal que más de una persona lo abuchee, ya que a muchas personas no les gustan los juegos que se terminan en un máximo de 5 horas y de paso cuentan historias cutres y no son tan gráficamente impactantes. Y en orden para disfrutar apropiadamente de un juego como Sonic Forces tienes que disponerte a jugar los mismos niveles una y otra vez, y siempre haciendo eso aspirando a mejorar el desempeño de tiempo. Y eso es algo que aún con todos esos defectos yo valoro más que la virguería ubisoftiana. Y esas son formas de pensar totalmente racionales porque realmente están bien fundamentadas. Y eso no tiene que implicar que alguien entre nosotros está necesariamente equivocado. Por supuesto, bien cabe resaltar que toda esta palabrería trae consigo una cuestión. Si acaso las personas que reseñan tal o cual tipo de videojuego se identifican a un nivel personal con los tipos de videojuegos de los que hablan. Yo no le estoy pidiendo a nadie que sea un erudito en la materia, simplemente me gusta pensar que las personas que critican cualquier cosa son capaces de identificar y reconocer los méritos que el público al que va dirigido tal obra tiende a valorar. Pero eso no significa que las personas que solo comen shooters y cajas de arena ubisoftianas deberían de ser silenciadas, porque al final del día todos somos personas dando nuestra opinión y esas personas que dan su opinión tienen un público y sus públicos merecen tener ensayos con los cuales puedan sentirse identificados. Burnout Paradise es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos y la idea de que el videoensayo que le dediqué hace no mucho tiempo en relación al momento en el que estoy grabando estas palabras tiene el poder de hacer que otras personas le den una chance a este juego es algo que me entusiasma bastante, pero al mismo tiempo sé que eso solo pasará si las personas que ven ese videoensayo tienen una mentalidad predispuesta a salirse de la zona de confort. Y bueno, sobre eso yo solamente puedo hablar en base a mi experiencia personal, pero francamente cada quien está en su derecho de mantenerse en su zona de confort, y aunque eso no sea algo bueno en
sí tampoco podemos decir que sea algo malo. En mi caso yo he dejado de jugar a Souls-likes y shooters en primera persona, simplemente porque me acabé aburriendo de estar jugando esos juegos. Y no es que nunca haya vuelto a tocar un shooter o un Souls-like, pero definitivamente ya no es algo que haga con tanta frecuencia ni con tanta iniciativa. Supongo que el desgaste de aburrimiento sobre una actividad fue lo que me inspiró a dejar mi zona de confort. Simplemente llegué a un punto de quiebre, y bueno, mientras una persona sienta que su zona de confort no lo está haciendo llegar a un punto de quiebre, pocas serán las razones que tendrán para darle una oportunidad a un nuevo tipo de experiencia. Y como siempre reitero que eso está bien porque no todos tenemos los mismos niveles de paciencia o los mismos intereses para hacer una u otra actividad. Pero seguramente esta es la parte donde ustedes dirán: oh, profe, se supone que es el trabajo de esa gente, el expandir sus horizontes y bla bla bla. Vale, supongo que tienes razón, pero también vale la pena preguntarse esto otro. Si el público de revistas como GameSpot o IGN no hacen más que jugar juegos AAA, y por favor reconozcamos que muchas personas son así, y la forma en la que estas webs generan dinero para pagar a sus redactores es mediante los clics, mira, lo siento, pero yo creo que ellos están en su derecho de ejercer sus trabajos de la forma que consideren más conveniente para sus beneficios, que mientras no se le esté haciendo un mal a nadie, creo que todo está bien. Pero ya que muchos no se quieren conformar con lo que acabo de decir, entonces vamos a hacer lo siguiente. Juguemos este juego que me acabo de inventar, salgamos del closet, hagamos confesiones que nunca nos atreveríamos a hacer sobrios. Empezaré yo. 2 puntos. The Beginner's Guide fue mi último Walking Simulator. Jamás he entendido los MOBAs. Solamente he jugado Civilization 4 y creo que ni siquiera lo terminé. Detesto los RPGs isométricos y solamente jugué a Pillars of Eternity por mera curiosidad y porque lo hacía Obsidian. Sobra decir que no lo terminé. Zero Time Dilemma fue mi última novela gráfica y no siento que quiera volver a jugar un juego de puzzles en mi vida. Los Battle Royale se me hacen píldoras de sueño instantáneas. Creo que han pasado más de 5 años desde la última vez que toqué un MMO, y eso suponiendo que le demos el beneficio de la duda a Warframe en lo que se refiere a definir un MMO. No puedo jugar un Tower Defense por más de 5 minutos sin que me den ganas de dormir. Los juegos de cartas que no son Yu-Gi-Oh! Hasta la era Synchro no son lo mío. No recuerdo cuál fue mi último RTS, pero el hecho de que Age of Empires 3 sea lo primero que me venga a la mente cuando pienso en RTS no da buena espina. Los juegos sobre simulación se me hacen infumables, y con la excepción de Dishonored y posiblemente Deus Ex Human Revolution, jamás me he terminado ningún simulador inmersivo. Y esto que les estoy diciendo ahora mismo es la razón por la cual existen los nichos de audiencia. Simplemente hay estirpes de videojuegos que están condenadas a vivir y morir en sus nichos de audiencia. Y es que en la gran mayoría de los casos da igual cuántas pajas mentales puedas soltar sobre tu juego favorito de nicho, que como este no sea capaz de pasar un filtro de rechazo automático, sobre todo uno que está fundamentado en experiencia previa, pues lo siento, pero en mi caso prefiero aburrirme pasándome el The Last of Us 2 antes que aburrirme jugando al Sea of Thieves. Bueno, ahora que yo he cumplido con mi parte en este juego, he de suponer que ahora se pronunciará la voz del típico cruzado virtual que exclama: pues no, yo vivo y como todos los tipos de videojuegos por igual. Exclamación a la cual solamente puedo responder con un escueto vale si tú lo dices. Y a todos aquellos que dicen que Metacritic es algo a lo que deberíamos de prenderle fuego, mi pregunta para ellos sería si ustedes hacen sus decisiones de compra en base a los números que expulsa Metacritic, o si por lo menos conocen a alguien que lo haga. A lo mejor este es un buen momento para que te preguntes a ti mismo cómo es que yo formulo mis decisiones de compra. En la de menos la respuesta está mucho menos relacionada con Metacritic de lo que crees. Y yo sé que también están los que dicen que tal videojuego o película no se merece tener tanto éxito comercial, pero es que en muchos de esos casos no estamos hablando únicamente de un producto, sino de un evento. Las películas de los Avengers, sobre todo las últimas, están horriblemente armadas, pero es que más que unas películas, estos son la culminación de una carrera actoral que hemos estado siguiendo durante 10 años. Y sobra decir que Marvel es una de las marcas más reconocidas del mundo. Pokémon Espada y Escudo podrán ser una alegoría a la mediocridad, pero es que al mismo tiempo también es el hito que marca el cambio generacional de una franquicia con más de 20 años de historia, cuyo impacto mediático trasciende el videojuego como tal. Los productos que llevan consigo la etiqueta de evento no la tienen solo porque sí, la tienen por una cuestión de legado, un legado que en muchos casos superará nuestro propio tiempo de vida. Y ya que la relación con otras personas en sociedad forman parte de una de las necesidades básicas del ser humano, y los productos de entretenimiento que llevan consigo la etiqueta de evento se prestan para facilitar muchas interacciones sociales. So why do you think you've played Animal Crossing more than any other game so far? I think because everybody likes Animal Crossing, everyone's playing it, and it
strangely enough makes me feel like I'm a part of this exciting thing that's happening. And that's what makes it fun. And it makes me spend apparently more than 50 hours playing it. Pues normal que vendan lo que venden incluso cuando son productos mediocres, ¿no? Y ya que eso no es algo entre comillas malo y al mismo tiempo no hace daño a nadie, digo, no es como que se estén promoviendo antivalores, simplemente no es algo que necesite ser corregido. Así que ya lo sabes, la moraleja de todo esto es menos fantochismo y más vivir y dejar vivir. O por lo menos me gusta pensar que esa fue la moraleja.